Estudiantes, tengan todos ustedes muy buenos días. Les saluda la profesora Jessica Colmenares López de la Institución Educativa 5149 San Juan Bautista del área de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Muy contenta de poder trabajar con ustedes la sesión número 12 titulada Instituciones que protegen nuestros derechos. Esta importante sesión de aprendizaje está destinada para los estudiantes del primer grado de educación secundaria de las secciones A, B, C y D. También te comunico que esta importante sesión de aprendizaje puedes tú consultarla en la plataforma de Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Continuando con la sesión de aprendizaje, jóvenes estudiantes, siempre dando una pequeña mirada a las dos importantes competencias, ya que ellas o estas competencias son las que les da sentido a nuestras sesiones de aprendizaje. Las dos importantes competencias son construye su identidad y la otra competencia es convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Luego de haber analizado estas dos importantes competencias, también es bueno que recordemos los acuerdos importantes que tenemos de sesión de aprendizaje. Número 1, limpiar y ordenar bien el espacio donde vamos a trabajar nuestra sesión de aprendizaje. Número 2, observar y escuchar atentamente el video de la sesión de aprendizaje, ya que en la sesión de aprendizaje del día de hoy, el material se va a presentar en el video. Entonces nosotros tenemos que observar, ir escuchando y al mismo tiempo ir anotando aspectos importantes del video para que nos puedan servir para completar las preguntas que nos vamos a tener que contestar. Y este punto tan importante que es el punto 4, jóvenes, la puntualidad y la responsabilidad para presentar el día de hoy jueves nuestras actividades de aprendizaje. Voy a estar esperando hasta las 8 o 9 de la noche. Nosotros con esta sesión de aprendizaje estamos finalizando el primer trimestre, jóvenes estudiantes. Por tal motivo, nosotros tenemos que revisar o registrar sus actividades el día de hoy para poder trabajar también lo que es los promedios del primer trimestre. Después de haber reflexionado sobre la importancia que tienen los acuerdos de sesión de aprendizaje, quiero por favor mostrarte algunas imágenes y deseo que las puedas observar detenidamente. A ver, observemos acá estas imágenes que te estoy presentando. Acá hay una niña que está asustada y aquí hay una persona que está pretendiendo castigarla con un látigo. Acá al parecer le han castigado a una menor de edad, a una niña. Acá también vemos lo mismo. Acá vemos niños asustados, ¿no? Frente a esta observación de imágenes, yo te coloco acá estas 4 importantes preguntas que dice, ¿qué situaciones observas en estas imágenes? Hay que describir qué es lo que estamos observando. Pregunta 2. ¿Existe alguna vulneración de los derechos de los niños en estas imágenes? La palabra vulneración quiere decir alguno de los derechos de los niños no se está cumpliendo, no se está respetando. Pregunta 3. ¿A quiénes tú crees que le corresponde garantizar los derechos que tienen nuestros niños, niñas y adolescentes? Y la pregunta 4 dice, ¿conoces algunas instituciones que garanticen tus derechos o que garanticen los derechos de los niños o que haga que se cumplan los derechos que tienen los niños? Bien, jóvenes estudiantes, estas preguntas que estamos planteando frente a la observación de las imágenes tienen mucho que ver con el tema de derechos y deberes que estamos trabajando en estas semanas. Quedó bien claro y establecido en las sesiones anteriores que los niños tienen derechos que tienen que ser respetados en su conjunto. El Estado, la sociedad, la familia tienen la obligación de garantizar y hacer que se respeten los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes. Pero el Estado es el garante principal que tiene que velar por los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Si quedó establecido desde la clase anterior que ustedes tenían importantes derechos, que son sujetos de derechos, que tienen igualdad de condiciones que los adultos ante la ley y algunas consideraciones especiales por su condición de ser niño o niña, significa entonces
que toda la sociedad, la familia, el Estado, debe participar en garantizar los derechos que a ustedes les corresponden. Bien. Entonces observamos en las imágenes, jóvenes estudiantes, y ya de repente ustedes están que deducen ahí de que estamos viendo una vulneración de los derechos que tienen ustedes como niños, niñas y adolescentes. Pero muchos de ustedes también se estarán preguntando en casa, ¿por qué razón los adultos cometen esta vulneración a sus derechos? Bueno, la situación podría deberse a muchos factores, ¿no? De repente el desconocimiento de algunos adultos de que ustedes tienen sus derechos importantes y los cuales lo tienen ustedes que, ellos tienen que hacerlos respetar. O también puede ser de repente porque los adultos no comprenden que ustedes forman parte de un proceso de evolución o un proceso evolutivo que están pasando de la niñez a la adolescencia, a la adultez posteriormente. No lo entienden que están en un proceso de cambio. O de repente porque los adultos piensan que tienen el poder y que son ellos los que pueden decidir lo mejor, lo más conveniente para ustedes cuando están completamente equivocados, ¿no? Pero los adultos estamos a cargo de ustedes no para lastimarlos o para vulnerar sus derechos, sino más bien para protegerlos y hacer que se respeten esos derechos. Bien, estudiantes, quiero centrarme en estos momentos en la pregunta número 4 y en la pregunta número 3. La pregunta 3 dice, ¿a quiénes les corresponde garantizar sus derechos y que no suceda lo que está en las imágenes? ¿Quiénes son las personas llamadas a ello? Y la pregunta 4 dice, ¿conoces algunas instituciones que puedan garantizar los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes? Instituciones que garanticen el cumplimiento de los derechos que ustedes tienen por ser niños. ¿Conocen ustedes alguna institución? ¿A dónde podríamos recurrir frente a alguna vulneración de estos derechos? Sobre ese asunto trata el tema de hoy. Es por eso que el propósito no lo coloqué antes, sino quería colocarlo en estos momentos, ya que el propósito es el siguiente. Observemos el propósito. Bien, estudiantes. En esta sesión de aprendizaje vamos nosotros a conocer y vamos a reflexionar sobre el papel importante que tienen las instituciones para proteger nuestros derechos y promover la protección de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes en este periodo de aislamiento. Como ya te puedes dar cuenta, he colocado acá algunas de las instituciones importantes que tienen que velar por la no vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Más bien tiene que hacer el cumplimiento de que se respeten sus derechos. La primera institución acá que hemos colocado, la de MUNA, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Policía Nacional, el Ministerio Público, de repente también por ahí en el colegio, la Defensoría Escolar de los Niños, Niñas y Adolescentes, más conocido como DESNA, el municipio escolar también puede intervenir, entre otros. Quiere decir entonces, jóvenes estudiantes, de que ustedes como niños y niñas y adolescentes tienen varias instituciones que están para proteger sus derechos y hacer que los derechos que ustedes tienen como niños, como por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la protección, el derecho a un nombre propio, a la alimentación, a recibir amor y comprensión, el derecho a que ustedes tienen a la educación, al juego, puedan cumplirse en ustedes y nada ni nadie pueda vulnerar esos derechos que ustedes lo poseen. Pero también hay que recordar lo que trabajábamos la clase anterior, que cada derecho también se relaciona o implica un deber. Entonces, tanto derechos como deberes van de la mano. Pero nosotros en esta sesión de aprendizaje nos vamos a dedicar a observar y a evaluar las instituciones que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estudiantes, también necesitamos nosotros aclarar que hay instancias o organizaciones
que están fuera de la institución educativa, que velan por los derechos que tienen los niños, niñas y adolescentes. Pero cuando están ustedes dentro del colegio, dentro de la institución educativa, también van a encontrar ustedes algunas instituciones que tienen que vigilar que se cumpla sus derechos que tienen ustedes dentro del entorno escolar. Ahí tenemos, por ejemplo, la Defensoría Escolar de Niñas, Niños y Adolescentes llamada DESNA, y también tenemos el municipio escolar. Ya la de MUNA, el Centro de Emergencia Mujer, la Policía, el Ministerio Público, son instituciones que velan por sus derechos, pero ya desde una instancia fuera de la institución educativa o externa. Quiere decir entonces de que ustedes gozan de tener instituciones que puedan reconocerles como sujeto de derechos y participan en que se cumplan los derechos que ustedes ya tienen establecidos. Bien, estudiantes, entonces continuando con la sesión de aprendizaje, vamos nosotros a observar una idea fuerza muy importante que dice lo siguiente. Tener paz, tranquilidad, un ambiente equilibrado en casa y vivir sin violencia es parte de los derechos que ustedes tienen como niña, niño y adolescente, ya que ello va a favorecer su desarrollo saludable y ello está contemplado en las leyes de nuestro país y también en el ámbito internacional. Pero en este periodo de cuarentena, en muchos hogares, estos derechos no se han respetado, ya que hemos visto en las noticias muchos casos de violencias a niños, niñas y adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Reconocemos algunos de los derechos fundamentales que contempla, por ejemplo, el Código de los Niños, Niños y Adolescentes en el Perú. En el artículo 3, a vivir en un ambiente sano, a su integridad personal, a la educación, cultura y deporte y recreación, a participar en programas culturales, deportivos y recreativos. Estos derechos están establecidos también en los artículos del Código del Niño y el Adolescente, ¿no? Pero algunos de ellos no se ha venido cumpliendo. ¿Qué podemos hacer entonces frente a esta situación? Luego de reflexionar acerca de lo que podemos hacer frente a estos artículos que no se vienen cumpliendo, pasamos a lo que viene a continuación, jóvenes estudiantes, siempre recordando o haciéndoles ver de que ustedes son sujetos de derechos y las autoridades están para hacer cumplir esos derechos. Como sabemos, puede haber personas o familiares que puedan atentar contra estos derechos, pero debes tener presente que tú como niño, niña y adolescente no estás solo. Existen instituciones que se encargan de protegerte y hacer que tus derechos se garanticen. Pero ¿cuáles son estas instituciones? Las que nosotros observábamos al inicio. Pero acá hay una muy importante que es la Defensoría del Niño, Niña y Adolescente de los municipios conocidas como DEMUNA, Defensoría Municipal del Niño y el Adolescente, que funciona en todas las municipalidades provinciales, distritales o centros poblados. Y acá yo te estoy dejando las funciones que tiene la DEMUNA, que es una de las principales instituciones que vela por los derechos que ustedes tienen. Dice acá, conocer la situación de los niños y niñas y adolescentes que se encuentren en instituciones públicas y privadas. Intervenir cuando se encuentren amenazados o vulnerados sus derechos de niño, niña y adolescente, ¿no? Y otras funciones más importantes que tiene esta institución que vela y protege los derechos que tienen ustedes como niños, niñas y adolescentes. Pero también está Aldeas Infantiles, SOS Perú, el Instituto Nacional de Salud del Niño, el Fondo de las Naciones para la Infancia, UNICEF, también actúa la Policía Nacional del Perú, entre otras, los cuales van a proteger constantemente tus derechos. Bien, estudiantes, después de haber analizado la importancia que tienen esas instituciones, vamos nosotros a completar en esta guía de convivencia para la niña, el niño y el adolescente lo siguiente. Algunos de los principales derechos que tú crees que debemos promover y velar por su cumplimiento. Ya hemos trabajado este tema de los derechos, pero acá necesitamos que tú coloques algunos de los derechos más importantes. Las acciones o actividades a través de las cuales podemos ejercer estos derechos.
¿Qué acciones podemos hacer? Los deberes que debemos cumplir y promover en este contexto de aislamiento social. Las acciones o actividades a través